Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un video sobre los corpúsculos renales. Vamos a recordar que los corpúsculos están exclusivamente en la corteza. De hecho, lo que define que sea corteza renal y no médula es la presencia de corpúsculos. Y son el inicio de cada nefrona, que son la unidad funcional del riñón. Cada riñón está formado por unos 2 millones de nefronas y cada una comienza en un corpúsculo renal. ¿Cómo se forma el corpúsculo renal? Bueno, llega una arteriola, que se llama arteriola aferente, por la cual llega la sangre. Es una arteriola muy particular, porque en su capa muscular algunas células se diferencian para formar las células secretoras de renina, que es lo que ustedes ven dibujado acá. Esa arteriola ingresa al glomérulo, por eso se llama aferente, y se capilariza. Esos capilares son rodeados por unas células muy particulares que se llaman podocitos. Esos podocitos van rodeando los capilares de forma tal que cada uno de sus piecitos, que se llaman pedicelos, se van interdigitando con los pedicelos de otros podocitos, cubriendo totalmente a los capilares. Y por esas ranuritas que quedan entre los pedicelos es por donde se va a ultrafiltrar el plasma para formar el líquido que después va a constituir la orina. Ese ultrafiltrado de plasma cae en un espacio que se llama cápsula de Bowman, que es esta estructura que ustedes ven acá en marrón, que tiene dos paredes. Una pared visceral constituida justamente por los podocitos, que luego se continúa acá a nivel del polo vascular, justo al nivel por donde ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente. Se continúa, les decía, con un epitelio plano simple que forma la cara parietal de la cápsula de Bowman. Entonces vamos a dejar bien claro este punto. La cápsula de Bowman es el espacio a donde cae el ultrafiltrado de plasma que luego va a formar la orina. Tiene una capa parietal, es decir, de la pared, constituida por un epitelio plano simple con un poquito de tejido conectivo alrededor, como lo pueden ver acá en la imagen. ¿Ven? Esta es la pared o cara parietal de la cápsula de Bowman. Este es el espacio que forma la cápsula de Bowman y los podocitos que van a rodear a todos los capilares forman la cara visceral de la cápsula de Bowman. Desde el polo tubular o el polo urinario o polo renal del corpúsculo se va a continuar lo que es el túbulo colector. También se puede llamar polo tubular. Lo más común es llamarlo polo urinario. Entonces el corpúsculo tiene un polo vascular por donde ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente, y un polo urinario por donde sale el ultrafiltrado a través de los túbulos renales. En este caso, por supuesto, es el túbulo contorneado proximal. Después del corpúsculo, el primer túbulo es el túbulo contorneado proximal, que es el que más capacidad de reabsorción tiene. Otra cosa interesante es que ese túbulo que parte desde el polo urinario del corpúsculo, primero va a ser contorneado, luego va a ser recto, va a ir hacia la médula, va a formar el asa de Henle y luego va a volver en forma de túbulo distal y va a pasar va a entrar justo en contacto con la arteriola aferente y la arteriola eferente y va a formar una estructura que se llama mácula densa. Esa mácula densa tiene la capacidad de testear lo que está pasando acá adentro del tubo, si hay demasiado sodio, si hay poco sodio, y en función de eso estimular a la arteriola aferente a secretar renina o no, y regular también junto a las células mesangiales la contracción ya sea de la arteriola aferente para que se filtre menos ultrafiltrado, o contraer también la arteriola eferente. En el caso aumenta la presión, en ese caso aumenta la presión hidrostática y aumenta el ultrafiltrado. O sea, regulan el nivel de filtrado glomerular, que es lo que finalmente va a formar la orina. Todo eso lo hace el aparato yuxtaglomerular, que está formado justamente por la mácula densa, las células secretoras de renina, la arteriola aferente, la arteriola eferente y las células mesangiales extraglomerulares o extracorpusculares, que son estas que ustedes ven dibujadas acá. Acá no están dibujadas, pero esto es una cosa muy esquemática. Sepan que entre los podocitos y los capilares, del lado interno, digamos, hay células
de tejido conectivo, células de sostén, que se llaman células mesangiales, y que las que están fuera del glomérulo, digamos en el polo vascular, se llaman extracorpusculares o extraglomerulares, y las que están entre los podocitos y los capilares se llaman intraglomerulares o intracorpusculares. Muy bien, continuamos. Bueno, entonces para reforzar estos conceptos, vemos que los corpúsculos constituyen un complejo sistema de filtración y de regulación de la función renal, porque es el lugar donde está la mácula densa, que es la que testea la cantidad de electrolitos, de solutos, la osmolaridad, digamos, del ultrafiltrado a ese nivel, y va a regular si se va a secretar renina, si no se va a secretar renina, y el tono muscular de la arteriola, tanto aferente como eferente. De luego tenemos, por supuesto, todo el ovillo capilar rodeado por la cara visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos, que son las células epitelioides que forman esta estructura, que no es un epitelio completo, porque si bien tiene toda su membrana basal, no son células unidas entre sí, pero se podría tomar eventualmente como un epitelio, sería una cuestión discutible. Luego estas células se continúan, es como que se repliega, digamos, a nivel de, acá no está bien dibujado, pero ustedes piensen que hay una continuidad entre el último podocito y entre los últimos podocitos del polo vascular y las primeras células de lo que es la cápsula de Bowman. Piénsenlo esto tridimensionalmente. Acá se forma toda la cara parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple, y a nivel del polo urinario, esas células, bueno, acá está como muy grosera la transición, pero se, digamos, aumentan su tamaño, forman lo que se llama el ribete en cepillo y le dan origen al túbulo contorneado proximal. Entre los capilares que se formaron en este ovillo de capilares y los podocitos se forma una estructura muy importante desde el punto de vista funcional, que es la estructura que define si ese riñón va a funcionar bien o si ese riñón no va a funcionar y esa persona va a necesitar diálisis, que es la estructura, la barrera de filtración o la barrera hematoglomerular. Esa barrera está formada entonces por la célula endotelial, que es un endotelio fenestrado, como ustedes pueden ver, es decir, que tiene mucha actividad, porque obviamente acá permanentemente se están filtrando cosas, entonces tiene que hacer mucha pinocitosis, entonces al tener mucha actividad, cuando lo vemos en un corte, esas vesículas confluyen entre sí formando estas estructuras que parecen agujeritos, por eso se llama epitelio fenestrado. Luego tiene una membrana basal perfectamente continua, que ya está explicado en otro video, tiene 3 capas bien definidas porque se fusiona esa membrana basal del epitelio con la membrana basal de los podocitos. Y luego vienen los pies de los podocitos, que recuerden que cada pie está interdigitado con un podocito adyacente. Esto es algo totalmente esquemático, por supuesto, y entre los pedicelos, que son los pies de los podocitos, queda este espacio que son justamente los poros de filtración. Ahora vamos a ver que hay una proteína específica que ocupa ese lugar y regula la apertura de estos poros de filtración. Es muy importante también que se mantenga la integridad de esta membrana basal glomerular, pero como les digo, eso ya es cuestión de otro video. Entonces, vemos que a nivel del polo vascular se repliegan los podocitos formando la cara visceral de la cápsula de Bowman y luego un epitelio plano simple, la cara parietal. Vemos que los podocitos rodean perfectamente a todos los capilares formando la barrera hematoglomerular que tiene entre los pies de cada podocito un espacio o un poro que se llama diafragma de filtración y es el que regula el nivel de ultrafiltrado a través justamente de estos poros, y si funcionan bien no dejan salir las proteínas porque esta membrana basal glomerular tiene un montón de moléculas con cargas negativas que repelen a las proteínas de la sangre para que no se me escapen en el ultrafiltrado. Lo que sí pasa es toda la glucosa, es decir, el plasma y el ultrafiltrado van a conservar la misma cantidad de glucosa, es decir, esto no evita el paso de la glucosa, no evita el paso de otras moléculas pequeñas útiles como los aminoácidos, y por eso el túbulo contorneado
proximal, todo el túbulo proximal, pero principalmente el túbulo contorneado, que es la primera parte, es una célula tan activa en la reabsorción porque tiene que recuperar toda esa glucosa, todos esos aminoácidos, y por eso tiene que tener mucha superficie de contacto con la luz, y por eso forma estas microvillosidades que son el ribete en cepillo, que son las microvillosidades más altas que se conocen en la estructura histológica. Continuamos. Bueno, acá vemos entonces con más detalle lo que es la barrera de filtración glomerular que les comentaba antes. El endotelio, como les dije, es fenestrado y posee canales de agua que se llama aquaporina 1, que no son sensibles a la hormona antidiurética, es decir, existen por sí mismos, no necesitan de la presencia de hormona antidiurética para expresarse. Luego tenemos una membrana basal glomerular que está conformada justamente por la membrana basal de los podocitos y por la membrana basal del endotelio. Es una membrana basal bastante gruesa, unos 300 nanómetros, es decir, varias veces más que una membrana basal común que puede ser de 50 nanómetros. Y es muy Paz positiva porque tiene muchas glucoproteínas, que son las que tienen las cargas negativas que repelen a las proteínas sanguíneas para que no se extravasen. Fíjense que acá está el citoplasma del podocito y que los podocitos justamente tienen estos pies para alejarse del contacto con el glomérulo y que sean solo los pies del podocito los que estén en contacto para que haya mucho espacio para que puedan entonces todo este ultrafiltrado caer en la cápsula de Bowman. Las ranuras de filtración entre los pies de los podocitos son de aproximadamente 40 nanómetros, es decir, son súper pequeñas y son las que determinan el tamaño de las moléculas que se pueden filtrar, que tienen un límite de aproximadamente 58.000 Dalton. Estas ranuras están cubiertas por finos diafragmas por una proteína que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se llama nefrina, obviamente de nefrona, es la proteína propia del corpúsculo de cada nefrona, y se ubica entre los pedicelos de los podocitos. Lo que vemos acá es microscopía electrónica de barrido, es decir, estos son podocitos reales, vistos tridimensionalmente. Fíjense cómo emiten estos pies. Acá ya estaría más el citoplasma del podocito. Ven cómo salen estos pies que se van ramificando, y luego de cada ramificación ya salen directamente los piecitos que son los pedicelos, que se interdigitan con los pedicelos de otro podocito, a los cuales no están unidos, sino que dejan justamente estas ranuras, este espacio de 40 nanómetros para permitir que salga todo el ultrafiltrado de plasma. Imagínense esto funcionando, por acá permanentemente está cayendo líquido. Por dentro del citoplasma de estos pedicelos vamos a tener toda una estructura rica en actina que va a ir regulando la forma y eventualmente puede abrir un poco este poro de 40 nanómetros o incluso cerrarlo de acuerdo al estado metabólico, pero estas cuestiones son de una regulación muy compleja y no están absolutamente dilucidadas. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido útil, obviamente que se puede decir mucho más, pero quería explicarles los conceptos más importantes del corpúsculo renal. Nos vemos en un próximo video.